Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En redes uno ya no sabe como cuál es la hora del día verdadera. Mi nombre es Brenda Isabel Steinecke Soto, soy una de las productoras de la película documental La Casa de Mama Icha. Y bueno, como ya han escuchado en las otras dos versiones anteriores, estamos retomando las conversaciones Mama Icha, un espacio que es muy, muy valioso para nosotros en el marco, digamos, de todo el proyecto al cual pertenece la Casa de Mama Icha. Yo soy Oscar Molina, soy el director de la Casa de Mama Icha y bueno, estamos muy contentos de continuar las conversaciones que son una invitación a conversar sobre los temas que cruzan la película. Y bueno, hoy ya tenemos un invitado que nos tiene muy contentos y que tiene que ver mucho con las reflexiones que plantea la Casa de Mama Icha. Woldy, cuéntanos quién eres, qué haces, dónde estás, a qué te dedicas, cuéntanos de ti. Ujú. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, es un placer para mí estar acá con ustedes, con los protagonistas técnicos, directivos, pues los que pensaron, ¿no? La casa de Mama Icha. Desde luego, todas las personas con las cuales he hablado me dicen, este documental hay que verlo. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de verlo, de verla y de conversar con ella, con ustedes en torno a ella, ¿verdad? Bueno, yo me llamo Uldi Edson Luido, yo soy haitiano, yo soy colombiano, este, pues yo me he dedicado pues a emigrar, ¿verdad? Entonces yo soy un migrante, yo creo que así me defino yo. En este momento me encuentro en Bogotá, justamente de regreso de Alemania, donde estuve estudiando. Y en este momento, desde abril de este año, estoy al frente de la maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas. Eso queda en la Universidad Javeriana. Yo soy el director de esta maestría. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes a la orden para conversar, para charlar. Uh, Woldy, ¿cuál fue tu experiencia al ver la Casa de Mama Icha? ¿De qué manera esta historia significa para vos como migrante, como académico? Bueno, realmente son muchas cosas, ¿verdad? Que me inspiraron esta película. Lo primero es la forma de narrar, que me parece muy bonita, ¿no? Es realmente la película o el documental acompaña, ¿verdad? El retorno de Mama Icha. Y me parece a mí que es una forma muy adecuada, ¿verdad? O sea, una película sobre el retorno, pues es una película sobre migración. Y no solamente Mama Icha se movió o ustedes se movieron, sino la narración misma se mueve, ¿verdad? Entonces, creo que eso cabe dentro de una forma de narrar las migraciones o de narrar las cosas que justamente Michel de Certeau llama relatos de espacio. Creo que la película de ustedes es un gran relato de espacio, donde el mismo relato viaja, camina. Eso es muy importante para mí porque ahora sí como negro, porque justamente la historia de los negros, es que tengo muchos sombreros, la historia de los negros, pues que llegamos, bueno, no mis ancestros, que llegaron a América, a este continente, pues justamente hoy día no sabemos quiénes. Trajeron como los mitos, las narraciones, un montón de cosas de África, pero están los relatos, o sea, es como si los relatos viajaran por sí solos, ¿no? Creo que es una gran apuesta que hay que hacer, de que los crímenes de la historia matan, pero los relatos tienen vida propia, ¿no? Y bueno, por supuesto, el documental de Mama Icha va a sobrevivir a ustedes, ¿no? Y pues eso me parece a mí que es
hablando académicamente también, que es un logro, ¿no? De tener un relato que tiene vida propia, que tiene su propia migración, que fue un relato de retorno, ¿no? Eso es una segunda cosa, ¿no? Una tercera cosa que me impactó, pues es justamente cuando, o sea, el momento de la película que generalmente en términos técnicos se llama in media res, o sea, cuando empieza, o sea, es como cuando la historia empieza en la mitad. Para mí, la historia empieza cuando Mama Isha llega a Mompox. O sea, eso es como la gran pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la casa, no? Después de una migración, después de andar por la migración, ahora, ¿qué significa la casa? Y yo creo que muchas veces el retorno tratamos de conceptualizarlo, de mirarlo como una gran experiencia, como una gran utopía que se concreta. Para mí en este momento lo más importante fue un instante de felicidad, ¿sí? Que experimentó Mama Icha y que yo también experimenté y me imagino ustedes también experimentaron. Creo que es el momento, es el clímax, ¿no? De la película. Por fin, la vieja molestó tanto, pero ya está en Mompox, ya está en su casa. Y entonces, pues uno como que está con ella. Y bueno, pues ahí se va dando, ustedes van describiendo, ¿no? ¿Qué es una casa? Pues una casa, pues es el patio, una casa, pues son los hijos, son los vecinos, es el río Magdalena que está detrás, son los recuerdos, ¿sí? Es como, es un plexo de cosas que contribuyen pues a dar esta definición sentida, ¿verdad? De qué es el hogar y por supuesto que en el marco del retorno la casa significa otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues para mí eso es lo que permite dar sentido a toda la trama de la película desde el inicio, las peleas que tuvieron las tres generaciones simbolizadas por las tres mujeres, y pues al final de cuentas, cuando la película termina pues, con el lugar donde se enterró, ¿verdad? Simbólicamente, no metafóricamente, Mama Icha, ¿no? Como que ahí todo encuentra su sentido, ¿verdad? Sí. Eso nos permite ver que la casa también no son cosas, solamente cosas materiales, ¿no? Es un plexo de sentido que tiene la vida e incluso la muerte, ¿no? O sea, la casa va más, o sea, la última imagen de la película también, tan bonito, yo creo que el significado más fuerte que ha tenido para mí es que pues la casa definitivamente va más allá de la muerte, ¿no? La casa permanece, ¿no? Sí, no, pues mencionas muchas cosas que, pues que nos alegra que te conectes con ellas, eh, pues por tu experiencia de vida y por el trabajo al que te dedicas y para, pues como que unas cuestiones que en ocasiones hemos así medio tocado cuando hemos conversado, Woldy, Uh -huh. pero que de pronto este puede ser un espacio para ampliarlo un poco más, es por qué para nuestra sociedad, específicamente en Colombia, justo en este momento resulta, digamos, importante, para no decir imperante, pensarnos, hablar y pensar acciones específicas en relación a la migración de retorno. Pues, como cuál es tu enfoque, pues cuál es tu mirada como un poco a nuestra sociedad finalmente, que es también como una sociedad que no se ocupa de una parte importante de su población. Cuéntanos un poco cómo lo ves tú. Bueno, ahora sí hablo como director de la maestría en migración. Es que la sociedad y muchas autoridades en Colombia no acaban de entender en qué momento se encuentra Colombia. Y creo que para entender en qué momento se encuentra Colombia, el 2016 es muy importante.
El 2016 por varias razones, ¿no? La primera razón son los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, pues ya, como ustedes saben, muchos exiliados, así como Mamaicha, que no es exiliada, pero que estaba fuera del país, piensan en regresar a su país, ¿no? Y efectivamente, muchos exiliados han intentado retornar desde varios lados, ¿no? Desde eh, Argentina, desde desde los países fronterizos. Bueno, entonces yo creo que desde 2016 ya hemos tenido como un retorno paulatino, ¿no? De exiliados, ¿no? Bueno, de esta Colombia fuera de Colombia, ¿no? Y pues el retorno en ese sentido significa el retorno de la Colombia fuera de Colombia dentro, hacia la Colombia dentro de Colombia, ¿no? Entonces yo creo que para que podamos entender que en Colombia siempre han convivido muchas Colombias, ¿verdad? Pues además de la Colombia negra, la Colombia indígena, la Colombia campesina, ya tenemos dentro de Colombia la Colombia exiliada, ¿verdad? Que también es una Colombia que es discriminada, como la Colombia negra, ¿no? Y también desde en 2016, pues la frontera nuestra frontera del norte de Santander con Venezuela, pues como ustedes saben, en el 2015 Maduro cerró la frontera, ¿no? Pero ya la crisis humanitaria se agudizó más y empezamos a tener una seria migración desde Venezuela hacia Colombia. Y como ustedes saben, la gente que viene de Venezuela, muchos son venezolanos, pero muchos también son colombianos y muchos, o la mayoría, o gran parte son colombo-venezolanos. Entonces ya desde 2016 también tenemos una gran cantidad de retornados colombianos. Todo eso en el 2016, ¿verdad? Y al mismo tiempo, en la frontera del Darién, pues en 2016, ya por primera vez en el país, supimos que están pasando muchos migrantes de haitianos, cubanos, africanos, más de 20,000 migrantes haitianos en el 2016 pasaron por el Darién y tuvimos una crisis humanitaria. O sea, todo eso pasó en nuestro país. Todo eso pasó en un país donde de un día para otro nos convertimos en un país de retorno, en un país de tránsito, en un país de recepción. Entonces, creo que Colombia todavía no ha entendido como la trascendencia que inaugura esta experiencia migratoria que a final de cuentas nos está constituyendo como país y por supuesto esta gran complejidad pues ha sido muy difícil abordarla desde las políticas migratorias y para responder a tu pregunta, pues en términos epistémicos, para que podamos entender en qué país estamos y decir también que nos entendamos como una sociedad transnacional. Me parece a mí que ahí está la clave, ¿no? Nuestra constitución, nuestro marco jurídico, marco político, construye el país, pero dentro de las fronteras del país, ¿sí? Es decir, tenemos un país pensado, creado, establecido en los límites de la territorialidad. Pero con el retorno de estos exiliados, de esta gente de Venezuela, ya nos damos cuenta de que los colombianos hemos nacido, hemos vivido, hemos crecido, nos venimos sumando desde mucho, o sea, pertenecemos al mundo, o sea, Colombia no, la ciudadanía colombiana no está encerrada en los límites de la frontera del Estado-Nación, sino que está esparcida en el mundo. O sea, tenemos una Colombia que es parte del mundo y bueno, pues en muchos lados los colombianos aportan cosas positivas, bueno, pues algunos que no aportan tanto, ¿verdad? Pero que más bien da pena, ¿no? Pero de manera general, y eso no solamente con los de afuera, por los de adentro también, ¿verdad? Pero aquí hay que rescatar lo positivo, ¿no? Que es, pues tenemos una colombianidad que no es una colombianidad nacional, cerrada, territorial, Estado nacional, sino una colombianidad abierta al mundo.
Y pues, y justamente el tema del retorno, eso es lo que nos plantea, ¿verdad? Nos está planteando que, uno, que Colombia, por el tema migratorio, se vuelve un país cada vez más complejo. Aquí en Colombia tenemos el mundo, ¿verdad? Ahí los haitianos que están llegando, los africanos que están llegando, los palestinos que están llegando, los sirios que están llegando, etcétera, 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 etcétera. Y segundo, pues el tema del retorno nos está diciendo que Colombia se tiene que repensar como sociedad transnacional. Y eso pues es la misma sociedad que debe, o sea, no solamente pensarnos como un Estado transnacional, sino como una sociedad transnacional. Es decir, esta conversación hay que tenerlo con cada uno y cada uno de los ciudadanos, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido. Por ejemplo, un colombiano, es que es el gran problema que están teniendo los colombianos que nacieron y vivieron en Venezuela. Llegan acá, pero llegan con un acento venezolano, por más que presenten su cédula, no, usted no es colombiano porque no habla como nosotros, ¿no? Entonces, creo que pues, es importante esta educación para que realmente entendamos el carácter transnacional de nuestra sociedad. Y tercero, como que ya con eso finalizo, pues el retorno es la migración que me parece a mí que ha sido más invisibilizada. Porque en el Darién, con la migración de tránsito, cuando se da mucha crisis, hay una espectacularización mediática de esto en Necoclí, en Turbo, pero de retorno, ¿quién habla de eso? ¿Quién habla del retorno? Y pues por eso que me parece que la película, el documental de ustedes tiene una particular importancia, porque en todas las migraciones que está experimentando Colombia de manera fuerte e intensa desde 2016, el retorno ha sido el más invisibilizado y el que, pues por supuesto, uno de los que está enfrentando pues muchas dificultades, muchos problemas y muchos retos. Y bueno, toca que la sociedad, que el Estado, pues lo miren, lo analicen y lo aborden. Bueno, wow, nutrido tu aporte, por Dios. Hay algo, Woldy, con lo que yo conecto mucho y que en algún momento ya lo habíamos pues como medio mencionado, y es pues esa idea expandida, digamos, o abierta de nacionalidad y lo que eso significa para una sociedad en términos de tolerancia y de proceso, digamos, antidiscriminatorio. ¿Cierto? El tema del acento, por ejemplo. Y justo en estos días, en otra conversación, Mamaicha, estábamos hablando con una mujer antropóloga que vive, pues que es alemana, de origen colombiano, y sentir que no dominar una lengua de la misma manera como los nacidos, los que lo hablaron desde pequeño, como que eso te desacredita como nacional, ¿cierto? Y Claro. genera procesos discriminatorios, que es justo lo que estás mencionando que pasa con la población colombo-venezolana o venezolana que está buscando una forma distinta de vida acá. Entonces, me parece muy importante de tu aporte como, digamos, esta pregunta que es, digamos, de legislativa, ¿cierto? Como esa idea abierta de nacionalidad, de citizenship, cómo eso interacciona de manera inmediata con aspectos, digamos, cotidianos de la sociedad, como es la discriminación. Y los colombianos y las colombianas, lastimosamente tendemos, pues hay un alto grado de discriminación en la sociedad. Lo sabemos, somos racistas, machistas, clasistas, pues como que tenemos a ese nivel mucho que aprender. Entonces, esa reflexión me deja mucho, te agradezco mucho. También mencionar la invisibilidad de la migración de retorno, pero escuchándote hablar, Woldy, pienso que tenemos una deuda que es como aún más ancestral en temas de migración, y es que
a pesar de que probablemente más del 10% de la población de Colombia vive por fuera de Colombia, y eso es mucho, no hay una discusión en la sociedad, ni en los medios, ni en las políticas públicas sobre el hecho de que somos una nación migrante. No nos entendemos como tal. Es una nación que desplaza internamente a 8 millones de personas y que desplaza transnacionalmente por lo menos a 5 millones de personas, y somos 50 millones de piojos, ¿cierto? Entonces, pues como que estamos llegando al umbral pues de un porcentaje muy alto, ¿cierto? De personas que sí que han tenido que irse. Entonces, pues pensando en esa invisibilidad de la migración de retorno, pues el problema empieza de que nunca hemos hablado de que somos una población migrante. Entonces, como que le toca a uno empezar a resarcir las falencias históricas en los discursos de las comunicaciones y de las políticas, ¿cierto? Y de la sociedad, pues como que... Es que la migración es el lugar que nos permite también repensarnos como sociedad, repensar la ciudadanía, repensar la nacionalidad, repensar pues qué Estado queremos, porque si somos una sociedad transnacional, ¿qué Estado vamos a querer? ¿Sí? ¿Qué instituciones queremos? Por ejemplo, en este momento, a lo que se dedica la Registraduría Nacional, por ejemplo, es todos las cédulas que aparecen como dudosas, eliminarlas, ¿no? Entonces, como unas prácticas que no acaban de entender que, por ejemplo, en mi caso, mi cédula pues es de Berlín. Mucha gente dice, pero Berlín no es Colombia, entonces, man qué? No, es que Colombia no se acaba en Colombia. Hay una Colombia en Berlín, que es justamente el consulado, donde emiten papeles legítimos, legales, a los colombianos que vivimos allá. ¿Sí? Entonces, creo que la migración, todas las formas permiten repensar un montón de cosas complejas. Y por eso, cuando uno hace una maestría, ahí hago la cuña, en migración, no solamente estás aprendiendo una materia, sino que estás aprendiendo a pensar los problemas sociales. Por eso, pues, los estudios migratorios son parte de las ciencias sociales, porque justamente desde estos problemas, desde esos lugares, contribuyen a entender mejor pues los problemas, los retos sociales, y lo que estamos haciendo pues no es solamente una conversación sobre una película o una conversación sobre una investigación, estamos pensando, repensando el país, ¿no? Y la sociedad también, ¿eh? Y lo mejor sería que la sociedad empujara al Estado para que cambie, ¿no? Pero me parece a mí que en el tema de la migración, parece que es el Estado que va a tener que remover esta sociedad. Y bueno, más allá de esto, este documental que ustedes hicieron, pues desde luego es un medio sumamente poderoso para llegarle al Estado, para llegarle a la sociedad y para pues contribuir a crear conciencia y a transformar, ¿verdad? Por eso los debates sobre estos temas son el medio y son el fin también. Necesitamos que en esa sociedad haya más debates, aunque no lleve a ningún lado, pero que al menos la gente se cuestione, que al menos la gente diga, mira, yo no lo había entendido así, mira, no estoy de acuerdo, mira, ¿qué es eso? Mira, o sea, el debate es el medio y es el fin, ¿no? Sí, pues muchas cosas importantes mencionadas, Woldy. Por un lado, el debate ayuda a señalar la existencia de esta situación que, como ya lo hablamos al comienzo, pasa invisibilizada en Colombia y es una situación dramática. Y pues desde que te conocí a mí me ha impactado mucho la forma como abordas la migración, porque no es entender la migración como el movimiento, solamente como el movimiento de allá, de acá para allá, de allá para acá, sino también entenderla como un proceso de construcción
de la sociedad, entender que tiene efectos más allá de singulares de la persona y como en este caso también planteas la transnacionalidad que empieza a construir la migración para una sociedad como Colombia. Entonces, no, te agradecemos mucho y quisiéramos seguir conversando contigo y vamos a seguir Eso conversando iba a decir, contigo, seguiremos conversando. eh, pero bueno, en esta... Haciendo debates. Así es. No, y yo creo que ustedes no deben de hacerlo, pero yo sí debo hacerlo porque pues, realmente el documental La Casa de Mamaicha es una maravilla, sí es una maravilla, donde ustedes están inaugurando una nueva forma de narrar las migraciones, ¿verdad? De hacer que la misma narración tenga este poder de viajar y de hacer viajar, ¿no? O sea, cuando uno mira esta película está en su casa, pero realmente está viajando, porque el relato permite que uno viaje. Ahí hay una palabra que inventó Severo Sarduy, que es viajero inmóvil, ¿sí? O sea, ver esta película es tener la experiencia de ser un viajero inmóvil, o sea, uno está frente al televisor, pero está viajando con la película y con el personaje Mamaicha. Entonces, pues es una maravilla hablando en términos, yo soy filólogo, hablando en términos de narración y pues desde luego hablando en términos conceptuales, pues la película es excelente porque justamente desde ahí uno hace muchas preguntas, ¿no? Sobre el hogar, sobre la casa, de cómo eso es más que una casita, más que un edificio. Son experiencias, son recuerdos, es la comunidad, es la geografía, o sea, todo el tiempo y el espacio, como todo eso imbricado, ¿no? En el concepto de la casa. Y también, pues, la sociedad, visibilizar un gran problema, que es el retorno, en el que pues no entendemos todavía que los colombianos pues no somos los que estamos acá, están en todos lados y muchos colombianos están retornando y hay que acogerlos como ciudadanos colombianos que tienen derechos constitucionales. El gran problema que ha tenido el gobierno colombiano, el Estado colombiano con el retorno, sobre todo de la gente que fue víctima del conflicto armado, es que les dan beneficios. Que vengan para acá, les vamos a dar beneficios. No. Los colombianos que están retornando son colombianos, tienen derechos constitucionales. El Estado colombiano está obligado a cumplirles con la satisfacción, las garantías, y eso lo dice la Constitución. Y bueno, pues la película es un gran llamado para que el Estado cumpla con su deber de crear condiciones dignas para que estas personas puedan pues volver a su casa. Ahora sí, para que la casa sea realmente una casa. Maravilloso, maravilloso. Con estas palabras no queda nada más que decir por el día de hoy. Woldy, muchas, muchas gracias por compartir con nosotros tus pensamientos, tus experiencias, también por esas palabras reconfortantes sobre la casa de Mamaicha. Todo el agradecimiento y bueno, quienes nos estén escuchando, viendo, muchas gracias por estar ahí. Seguiremos publicando estas conversaciones y bueno, hasta la próxima. Y pues la gran noticia es que estas conversaciones las estamos haciendo en paralelo al lanzamiento de compartir la casa de Mamaicha de forma online. Wow. Y la película las estamos acompañando de unas guías de discusión con las cuales pueden encontrarse a conversar, que tienen contextos, preguntas para que esta conversación se amplifique. No solamente es nuestra, sino que es de todos. Muchas gracias, un gran gusto. Se lo merece todo la casa de Mamaicha, por favor. Chao, chao. Un abrazo. El amor de la tierra de uno nunca la pierde. Pueda que Dios quiera que esté contenta y alegre en mi casa.